Lo sé, Aroa. Nadie te entiende y siempre es explicar lo mismo una y otra vez. Nosotras te entendemos y nos importa mucho tu opinión, tu sentir y tu pensar. Entonces hablemos de nuestra pasión. Astro. Hola Aroja, bienvenida y bienvenido a este muy especial espacio en el que vamos a estar hablando de Aroja. Me presento, yo soy Jazz Pimentel, yo soy grafóloga, también soy reclutadora de personal, capacitadora y sobre todo soy mexicana, pero también soy una baby Aroja. Y les quiero presentar a dos maravillosas personitas. En este momento vamos a pasarle el peloteo de la plática a Sol. ¿Cómo estás, Sol? Hola, Jazz. Muy bien. Hola, Aroa, que me escucha. Me presento. Soy Solange. Soy mitad peruana, mitad chilena, pero solamente chilena viviendo en Chile, ¿ya? Porque nací en Perú. Bueno, soy diseñadora gráfica, 28 años, haciendo unas que otras cositas más adicionales. Bueno, tengo un emprendimiento también familiar. Em, Como todo ser humano que hace actividades para sobrevivir en este mundo. Pero básicamente eso, para que nos conozcan un poquitito. Y en este capítulo o en este podcast y a lo largo de esto vamos a hablar de temas muy interesantes acerca de Astro. Y así que le paso ahora, le damos bienvenida a Midwen. Hola Midwen, ¿cómo estás? Hola. Hoy bienvenidas Aroja a este espacio de Arojas para Aroja. Mi nombre es Midwen, ya, pero mi nombre real es Jimena, ya. Yo vivo en la ciudad de Cañete, que es una zona del centro sur de Chile, ya, un pueblito bastante pequeño. De profesión soy trabajadora social, pero también soy tarotista y también hago clases de pintura. Y soy Aroja hace ya bastantes años, no voy a decir cuánto. Soy mamá, soy madre en este caso. Tengo 36 años, ¿ya? Nací en la ciudad de Santiago, pero he vivido toda mi vida acá en el sur de Chile. Amo el sur. Y en realidad estoy muy contenta por este espacio, un espacio creado por Arojas para Aroja, por lo tanto va a tener un sentido sumamente especial, va a tener un cariño diferente. Vamos a hablar de nuestros queridos estrellos, ya vamos a poder compartir con ustedes muchas historias que se han generado a través de los años, así que en verdad estoy muy contenta y las esperamos en este espacio. Queremos que nos escuchen y que nos acompañen en este hermoso viaje que vamos a iniciar. Así que bienvenidas a Aroja Latin World. Oigan, y déjenme les cuento a todos los Arojas que nos están escuchando que Midwen es doblemente mamá, no porque tenga dos niños, no, es que ella es mamá Aroja. Ya, sí, ya tiene como siete hijos. Siete hijos Arojas. Oye, Mid, está padrísimo porque, digo, yo tengo toda una historia que contar sobre cómo llegué aquí al fandom. El fandom es justo, ¿no? El club de fans, todo lo que llamamos Aroja Oroja, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegaste, Mid? ¿Cómo es que te enamoraste de Astro? ¿Cómo los conociste? ¿Cómo caíste en las redes de los estrellos? Wow. Bueno, en este caso, como le dije, soy mamá Aroja o ya con harta diferencia con los chicos. Pero vintage, digamos, ya, vintage. Pero nos mantenemos jóvenes. El corazón es joven. En aquella época de finales más o menos de 2015, buscando dramas gratis, porque me gusta mucho ver dramas, encontré y gratis, muy Latinoamérica, siempre gratis. Sí. Encontré el web drama de Astro y lo encontré, ¡oh, qué lindos son! ¡Wow, me encanta esa canción! ¡Ay, qué bonita historia! ¡Ay, viaje en el tiempo! ¡Qué genial! ¡Oh, el nombre es en español! ¿Astro? ¡Wow! Y ahí me enamoré. Me enamoré de la escenografía, de la serie, de la propuesta y de su historia tan simpática. Me reí mucho con ello y créanme que su música me llamó mucha atención porque me recordó mucho a otros grupos que anteriormente había escuchado de K-pop. Pero esta con una frescura, con una alegría, con ese sentimiento de llegar a los sueños, de lograr avanzar en la vida hacia lo que nosotros queremos, eso me transmitió Astro y en realidad me encantó.
y de ahí no los dejé. Y de ahí sigue siendo adicta. Bueno, ¿quién no ha sido adicto, verdad, a los dramas en estas páginas de internet? Sí. Y más que Astro, tiene muchos dramas a través de los años. Es un grupo que debutó como actores, ya, por lo tanto, tiene un plot distinto. Más adelantito estaremos hablando de ese tema de la historia de los inicios de Astro. Oye, Sol, yo no sé si tú eres mamá Aroja o estás como en ese punto intermedio entre que no soy baby, pero tampoco soy madre Aroja. Cuéntame cómo llegaste a este lugar. Mira, yo todavía de partida no quiero ser mamá. Ya. Así que yo me considero quizás la novia, quizás vaya para esposa ya de Astro. La oficial, señores. Pero, claro, la oficial, ¿ya? Pero mira, yo, hablando de las aplicaciones de dramas, sí, yo también estuve en una aplicación de dramas gratis, como buena latinoamericana, y me encontré, bueno, estaba viendo otros dramas chinos, bueno, y veía dramas por verlas, porque, bueno, en ese tiempo estábamos en cuarentena, así que buscaba, al mes yo creo que me veía como unas 3, 4 dramas. Wow. Resulta que me llamó la atención un cover que yo vi, que era de My ID is Gangnam Beauty. Dije, ok, vamos a verla. Dije, belleza asiática. Ahí te enamoraste. No, pero me pasó algo muy curioso, porque yo estaba viendo el drama, pero yo, bueno, en ese momento vi al personaje, en este caso Nunu, pero no me llamó la atención de primera. O sea, yo lo veía y decía como... Me estáis mintiendo. ¿Verdad? No, por eso te digo, de verdad. Yo veía y era como... ok, el chico, ya sí, y empezaba ya a agarrar como el hilo del trama y decía como, oh, y la chica le pasó esto. Bueno, total. A medida iba avanzando los capítulos, yo creo que como el cuarto, quinto capítulo, ya como que veía como ya más detalladamente al chico, las facciones, bueno, y aparte la historia que él llevaba en el drama. Y de a poquitito ahí me empecé a enganchar. Dije, oye, sí es bonito. Oye, sí, me gusta su expresión, su cara. Recién ahí. Claro, recién ahí. No es como otras que llegan como, ¡ay, qué lindo! Oye, hay que traer lentes de contacto, algo a Sol. De verdad. Ya después de eso me empecé a... Típico, tú ves un drama y dices, oye, quiero saber el nombre de ese actor. Y me metí a buscar. San Google. Wikipedia. Claro. Wikipedia. No, pero me puse a buscar primero. Por eso les digo que fue muy curioso cómo yo llegué a ellos, porque fue mediante Nunu, pero no fue directamente así como el primer impacto como, wow, qué lindo. O sea, fue muy de a poco. Entonces me puse a escuchar primero, o a buscar. Un amor suavecito. Y claro, me puse a buscar en YouTube el OST primero. Ah. Ni siquiera como el nombre del OST, y me apareció el video de él cantando el OST. Entonces, más abajo en recomendaciones me aparecía un video. Mira, como te digo, ser diseñadora como que te lleva más a lo visual, más a lo... Te llama la atención como colores. Claro. Yo vi un video de recomendación abajo, color azul, con unos trajes brillantes y todo, y Ya. dije, a ver, le di clic. Ok, pum, pantalla azul, fondo azul, pero un azul marino potente, y en eso veo en ese tiempo no sabía ni los nombres, pero veo a Moonbin saliendo con su ay. Apuesta que confundiste Jay con Jin Jin. No, porque todavía no sabía los nombres de ella, entonces no sabía. Bueno, en fin, me empecé a ver el video, me gustó la canción porque era muy con un ritmo muy pegajoso también. Después el siguiente video fue Knock. Ya. Y amo ese video. ya. Amo ese video. Claro, buena y coreografía. estuve así, Knock, Blue Flame, Knock, Blue Flame, y así. La cosa que dijo, ok, voy a investigar más, y me metí a ver, busqué el nombre de Chaunu, Astro, va, y ahí empecé a meterme a ver como los nombres, los Doka, los Astro Play, Wow. y yo así muerta de la risa dije, me gustaron. Y para que a mí me guste alguien, me tiene que atraer como su buen humor. Obvio. Aparte que eran como muy... Y lo que más tenemos con Astro es buen humor. Sí, aparte que eran como súper inocentes, esa carita como tierna. Y al principio tú ves facciones muy distintas. Muy distinta. Porque uno siempre dice, no, es que los asiáticos se parecen. No. Pero ellos eran como súper distintos porque tenían cualidades distintas en su cara.
Por Sí. ejemplo, Moonbin, el labio súper finito, Sí. que te hacía diferenciar del otro miembro. Exacto. Pero el único donde yo me confundía, y yo creo que a muchas les ha pasado, a Jinjin con MJ. Ah, no, sí, es un clásico de primera Ese hoja. era Es un perejil y clásico. cilantro, de verdad. Oigan, pero yo no. Yo sí sé distinguir el perejil del cilantro. Mira, yo recién a mi edad he estado empezando a distinguir el perejil del cilantro. El perejil, señoras y señores, para que ustedes lo puedan distinguir, Es más alargado. tiene terminaciones angulosas. en punta. Y el cilantro es redondeado. Exacto. Y yo dije, ok. Y el aroma es distinto, pero bueno. Sí. Bueno, lo que le pasó a Solange es lo típico. Uno de los temas más comunes que le pasa a todas las nuevas arojas o las primeras veces que empiezan a conocer a Astro es confundirlo. De hecho, por Sí. suerte, a través de los años se tiñen el pelo constantemente y así nos ayudan bastante, sobre todo las más nuevas. Mira, eso fue un plus porque tener los cabellos de colores, tú decías, ok, tal personaje tiene este color de cabello, entonces ya sabes como hasta qué época tienen el color de cabello y después Claro. estás atenta. Ahora va a tener este color de cabello, entonces tú como, ok, él es él, así como... Pero hay periodos en que casi todos tenían como los mismos tonos de color de pelo. Sí. Ay, no, bueno, cuando Sí. hicieron All Light y que todos traían el cabello color pastel, santo Sí. cielo. Pastel fue horrible. Yo creo que fue horrible para muchas que en este caso les costaba distinguirlos por lo mismo, porque Sí. todos eran color pastel. Pero uno de los videos, una de las canciones que en serio más me gustó, y obviamente que tiene historia. O sea, esa canción fue con la que Astro consiguió su primer win. O sea, para mí es una de las canciones más significativas y en serio la adoro mucho. Mucho, mucho, mucho. Y más que nos cuenta Jazz de lo que has... Sí. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? de cómo llegaste al fandom. Pues yo llegué por los zombies. ¿Cómo? Es que todo empezó porque estaba viendo al tío Netflix y tío Netflix es como mi gran acompañante, ha sido mi gran acompañante durante la pandemia, los encierros. Y llegué por una serie que se llama Kingdom, que no tiene nada que ver con Astro, estamos de acuerdo. Sí. Nada que ver. Pero Kingdom. Kingdom es muy bueno. Vean el drama, de verdad está muy bueno. Sí, no, sí, yo la he visto. Muy bueno, muy bueno. Dejen de lado los zombies, los giros de tuerca que uno dice, ¡oh, ¡maldito! Pero ahí es Sí, es muy buena, muy buena. Muy buena. La recomiendo. ahí es donde tío Netflix hace su magia. Termino de ver las 2 temporadas de Kingdom. Todavía no salía la película. Y de repente me va cambiando el algoritmo. En vez de ver éxitos hollywoodenses, de repente me empieza a mandar dramas coreanos. Y me topo con una historia muy linda, que es la historiadora novata, Kujero. Qué Claro. hermosa, ¿verdad? Lo empecé a ver, ¿no? Y dije, ay, qué bonito, tiene tintes feministas, me encanta la idea, sí, tú échale, Gujero, tú puedes, no te cases. Y de repente veo el segundo capítulo donde sale un hombre en una bañera con un tamaño espalda y digo, wow, ¿y este tipo de dónde salió? Con esa rosa no puede ser. Y entonces Me gusta el personaje que hace ahí. Se ve como tan entretierno, inocente. Wow, ese chico tan guapo, sí. Sí. Y me Muchos gusta igual llegaron. cómo actúa. Y yo sé, mira, yo Y muy inocente, es un personaje muy, pero muy inocente que no conoce el mundo. bueno, no tengo Netflix, por favor. Si alguien me pasa su cuenta, compártame su cuenta, por favor. la mía ya no soporta tantos usuarios, amiga, discúlpame. Muy Latinoamérica, muy Latinoamérica. Bueno, a mí me estaban prestando Netflix y yo alcancé a ver como hasta el capítulo 12, si no me equivoco. Te faltó. Todavía no la termino de ver, impresionante, pero todavía no la termino de ver. Pero la escena que yo amé, de verdad yo amé, incluso vi en Son cortos en YouTube, es cuando se ríe, pero una risa de esas que... Como no sé si se acuerdan cuando está en el piso
y se va el que siempre le acompaña y se ríe como súper Ya. y cuando lo Sí. ve y se queda callado. Sí. Me amo esa escena, de verdad. Sí, los Sí. periodos de comedia de Chao Nu en la serie, en serio, son muy, muy divertidos. Además, a mí me gusta la parte cuando se hace pasar por ayudante de la Sí, también, escritora ¿no? novata. y le ayuda en el día y va con todas sus cosas y esconde que está cansado porque nunca había trabajado. Pero muy. Ustedes no están viendo las caras, pero cuando Sol se queda pensando, le brillan los ojos. Obviamente, se sí, es un- No, de amplía verdad la es que a mí me sonrisa. encanta. Es ¿no? un uno. Pero yo ya lo he visto. Mira, yo ya ni siquiera es como un idol y qué sé yo, porque al final tú llegas a conocerlo un poquitito más, ya así como a lo largo del tiempo que tú, bueno, siendo Aroa, conoces obviamente su lado artístico, pero igual llegas a conocer un poquitito del lado Lee Dong-min, o sea, el verdadero Sí, mucho. Chao Nu, por así decirlo. Entonces, Sí. esa parte también te Mucho, llega a mucho enamorar. Chao Nu. Sí, mucho. Claro. Eso me recuerda a Movin en sus dramas. Me encanta Ay, nos como pusimos sireno. nostálgicas. Sí, me encanta Movin como sireno. En serio. Esa Sí. conexión de Movin con el agua es para mí algo digno de repetir una y otra vez. Mira, yo creo que en unos próximos capítulos podríamos hacer unos detallados hablando solamente de los dramas. Sí, porque sea, ahora para- prácticamente todos sí. nos queda, todos actuaron, así que tenemos mucho material para poder conversar de Sí, por eso. supuesto. Y estaría muy, O sea, pero no muy está- interesante. Estaríamos aquí unas 3 horas hablando, pero no podemos, no Por lo podemos. bajo, por lo bajo, por lo bajo. Pero como no podemos estar tantas horas aquí en un podcast, nuestro objetivo en realidad es que ustedes que nos están escuchando conozcan esta maravilla de estrellos, como nosotros les decimos con mucho cariño. ¿Quiénes son Astro? ¿Por qué son tan importantes y tan magníficos? A mí algo que me maravilló después de ver a este hombre con un espaldón. No me lo recuerdes, por favor. No, sí, yo sí lo recuerdo con mucho gusto. Lo Fue- podemos repetir una y otra vez. Una y otra vez en nuestra cabeza, como Marge Simpson, o las Exacto. chicas de Intensamente, también las emociones de Intensamente. Así como llega un momento triste, Chao Nu y su espalda. Chao, no en la piscina. Pero además de eso, ¿sabes qué? Algo que me maravilló es que cuando empecé a investigar quién era Chao Nu, digo, me topé con el Lost, ¿no? Con Please Remember, que es muy lindo el Lost, pero de ahí me saltó el algoritmo. Los algoritmos me juegan muchas jugarretas, muchachas. Spotify me mandó de Please Remember a una playlist de música coreana en el que sale Shadow, que Shadow es una canción que es muy disfrutable, ¿saben? Es de las primeras de Astro y casi nadie la conoce. Sí. Y me entristece mucho que no la conozcan porque tiene mucho ritmo. Y además es como seguir los primeros pasitos de un ser maravilloso que a mí me encanta, que es Jin Jin, que bueno, ya después hablaremos de esa personita tan hermosa. Pero a mí me sorprendió que al estar escarbando en Wikipedia, en San Google y en Wikifandom y demás páginas que se especializan, resulta ser que son personas súper preparadas. O sea, no solamente Chao Nu. Chao Nu para mí fue una impresión grandísima, Claro. porque es modelo, es actor, es MC, es host, es lo que tú quieras, ¿no? Y hace lo que sea y se Todo clava. en un solo paquete. Sí, cara, necesito uno, es como una baja suiza. Pero encontramos también que el grupo Astro, también todos son súper talentosos. Tienes Sí. un mega bailarín coreógrafo, tienes un productor, tienes actores. Hablando de Rocky, yo cuando conocí a Astro ya después del drama y después obviamente averiguando más de los chicos y encontrar el video con el cual se hizo conocido Rocky, en serio no lo podía creer. Lo había visto muchísimos años atrás porque se hizo viral por YouTube, ¿ya? Su baile en Korea Got Talent. Y dijo, ¿eres él? ¿Es él? ¿En serio? Y dijo, Dios mío, o sea, lo conocí varios años atrás, cuando era un pequeño de 11, 12 años, y ahora O sea, lo ya vuelvo lo a conocías, encontrar. pero no sabías Wow. que lo habías conocido. O sea, lo No mismo sabía. pasa con Moonbin. Moonbin. Todos vieron Voice Over Flower Moonbin. y después cuando ya estás en Aroa y te dicen, oye, es que él salió de chiquitito y tú como, ¿qué?
O sea, yo ya lo conocía. Pero ya crecidito. Claro, sí, esa es la diferencia. Ya te conocía y no lo sabía. Ya te conocía. Estábamos destinadas. Oiga, no, Guau. dolor de parto cuando te enteras que en México hubo una KCON en 2017 y tú no fuiste. Ay, no me recuerdo en ese periodo porque odié mi pobreza, pero amé los videos que subían por pocos videos que subían a las redes sociales. Debo reconocer que me costó mucho entender Twitter a través de los años, pero YouTube fue siempre mi mejor compañero con Astro. En serio, siempre agradecí mucho que subieran casi todo a YouTube, porque en serio, al principio nunca entendí Twitter. Ingresé en Twitter como en julio del 2016, ya, pero nunca lo entendí. Y Sol, que es la reina del Twitter, oigan. Ahora sí, de hecho yo aprendí a usar Twitter hace unos pocos años nomás. Yo Twitter lo usaba hace muchos años atrás, yo creo que 2010, 11, por ahí puede ser. Después yo me aburrí de Twitter, o sea, y recién ahora que entré como al mundo del K-pop, me creé un Twitter. Ya. Bueno, yo ya tenía uno. Incluso quise recuperar mi cuenta anterior y nunca me acordé así como en la contraseña. Es como yo tratando de buscar mi primer correo. Claro. En Yahoo. Pero hablando de Yahoo. En Hotmail, así. Oiga, yo sí tengo de Hotmail. Y yo también. Bueno, ahí pueden calcular mi edad, chicos y chicas. Claro. Yo no sé si en México existió el Fotolog. Oh, Seguramente sí, pero no llegué yo a ese punto. Bueno, ahí ya, con eso ya saben más o menos ya. oye, a todo esto, eso, hablando de los Fotolog o los blogs, ¿ya? Mis mejores compañeros durante los primeros años, además de YouTube, porque Twitter nunca lo pude entender, fueron los blogs que hacían muchas arojas de Asia. Y por suerte era más fácil poder traducirlo. Hay muchos de esos blogs obviamente que ahora ya no están en funcionamiento, cerraron, pero en serio eran las mejores compañeras para los que, bueno, acá no podía hablar con nadie de Astro porque en realidad casi nadie los conocía, ¿ya? Pero a través de esos blogs yo podía encontrar información más actualizada porque no sabía usar Twitter y eran verdaderos diarios de Astro. No sé, puedo encontrar 23 de abril 2016. Sana se sacó los felices. Sí. No era 24, yo recuerdo que dijiste que era 24. Sí, y mira, para el día de mi cumpleaños incluso. Se preparó especialmente para ti. Sí, 24, el otro día lo hablaba, 24. Claro, sí. Ya sabía que yo iba a ingresar aquí al fandom y me dijo, ok, Solange va a entrar, necesito sacarme los frenillos el día de su cumpleaños. Sí, era el día de tu cumpleaños, sí, el día de tu cumpleaños. O sea, tienes triple aniversario. claro, Tu claro. Ya estamos cumpleaños, en la mesa. que él te conoció cuando entraste a ese lugar llamado Exacto. fandom y que se quitó los frenillos. Claro, obviamente. Sí. Oye, y curioso porque yo entré al fandom el día que está de aniversario los Roroas. Madre santísima. Así que con eso, sí. Ya hablaremos de qué son los rorojas. Mira, no te Exacto. preocupes, tú que me estás escuchando, vas a entender absolutamente todo lo que estamos diciendo. Te prometo que va a existir un glosario en que me vas a entender todo. Te prometo que te vamos a explicar de dónde viene Astro y por qué es tan importante nuestra pasión por Astro, ¿verdad, chicas? Sí, vamos a hacer un diccionario de K-pop o un diccionario Aroa mejor, específico para poder entender qué son los Roroas, qué es el Robón, a qué le llaman los ship y todo ese rollo, así que yo creo que ya en los próximos capítulos empezamos a decirlo. Sí, Uh-huh. ahí vamos a explicarte también cómo es la historia de Astro, o sea, detrás de toda esta música, de todos estos videos, hay mucho de qué hablar. Oye, pero yo hay quiero... mucho material. Dime. Yo quiero meter el dedo en la herida de nuevo, hablando de la KCON. ¿Ya? No. ¿Ya? Jazz, ¿qué se siente? Jazz, yo creo que No me hagas sufrir. es una frustración tuya, así como, ¿por qué no los conocí antes? ¿Sabes? Es que yo vengo de otro fandom muy extraño que se llama rock y metal progresivo.
¿Qué hacer en el K-pop? La verdad no lo sé. La pandemia fue muy solitaria para mí. Tenía mis perras, pero Bueno, necesitaba algo más. yo llegué del anime al K-pop, del anime, del cine. Pero como sea... Oye, yo llegué del reggaetón al K-pop, o sea, por favor. Bueno, como sea, ustedes bailaban, ¿no? O sea, los os del anime siempre son como muy movidos y tienen como esta... Sí. Este seguimiento, ¿no? De la cultura asiática. El reggaetón, como sea, también tiene ritmos que son para mover el bote, pero una que nada más mueve la cabeza y la melena, ¿qué pasa? Claro que me arrepiento porque en ese momento estaba demasiado clavada, y sigo muy clavada, sigo muy enamorada de Dream Theater y de Tool, pero también decía yo, chale, llegaron a México y no los vi, y llegaron a una convención que realmente no era... extremadamente cara, ¿saben? O sea, sí eran unos precios muy accesibles. Y además hicieron algo bien bonito allí, que cantaron La Bamba, que digo, ay, qué ternura. Para bailar la bamba se necesita. Sí, un clásico, un clásico. Sí. Un Aroha que no haya escuchado La Bamba en Latinoamérica, de Astro, por favor. Mira, la bamba escúchelo. La bamba es mexicana, pero ya lo tomamos como... Véalo en YouTube, hay muchos videos. La Bamba, Astro, búsquelo y disfrútelo. Ya de Latinoamérica completa. Himno de Latinoamérica. Sí, de verdad. Para todo el fandom. Lamento decirles que La Bamba no es mexicana. Oh, ¿en serio? La Bamba es una cuestión un poco chicana, mexicoamericana, que después adoptaron por ahí en los 70s, 80s acá en México, porque a Richie Valens se le dio mucha difusión y mucho uso. Y de repente ya La Bamba era como un cliché norteamericano para distinguir a la música mexicana. Entonces no había película hollywoodense a principios de los 90s que no tuviera un extracto de la Bamba. Como fuese, pero había un extracto de La Bamba en cualquier película. Bueno, ya está mexicanizada. Ya nos la tropicalizamos Sí. y ya se la adueñaron allá hasta el sur de LATAM. Sí, Oye, hablando, total. bueno, como para ir cerrando, o para ir recordando también, bueno, una de las cosas que yo más me recuerdo de Astro y que nunca olvidé es la voz de NJ. Oh, maravilloso. Wow, su voz, Maravilloso. su voz me enamoró, me encantó. Y yo decía, Dios, ¿en qué momento me perdí de haber escuchado un vocal tan lindo? Tan linda su voz. Oye, sí, de Y él verdad. tan alegre además. Es que era como, wow, o sea, todo en uno. Todo en uno. Y Sana, cuando lo escuché por primera vez, wow, es tan pequeñito, tan pequeño. Pero Dios, mira esa voz tan delicada y suave que tiene. Me encanta cómo suena, me encanta su tono. Es como, wow. Acuérdense que van a encontrar en Wow. este maravilloso podcast Oh. quiénes son los miembros de Astro, por qué decimos que es súper tierno Jun Sana, por qué decimos el ay 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 de Moonbi. Todo lo van a encontrar en este podcast. Es maravilloso hablar de Astro. Nos Sí. podemos tomar 25,000 horas, pero la verdad es que no nos da la vida. A ustedes tampoco les da la batería del celular, No. porque todo el mundo está haciendo stream o todo el mundo está recolectando corazoncitos en sus aplicaciones preferidas. Así es. Así que... ujú. O viendo los videos. Así que, en serio, los invito a que nos sigan en este podcast. Vamos a hablar muchos temas, así como una reunión de amigas, una reunión de amigos, un compartir, hablando de un tema que en serio nos apasiona, nos entretiene y créanme, material Astro nos da todos los días. Sí, así que no se pierdan que vamos a estar aquí cada 15 días con material ahí trayendo como las cositas picantes, las cositas bonitas, las cositas de todo. Sí, las últimas noticias, lo último comentando un poquito lo que se viene, lo que nos están regalando cada día. Y obviamente todo lo que hay hacia atrás. Y muchísimas gracias por estarnos escuchando, querida Aroha, querido Aroha. Sí. Te recordamos que estamos en redes sociales. Tenemos un maravilloso canal de YouTube que se llama tal cual como este podcast, Aroha Latin World. Pero a mí personalmente me encuentras en Instagram con @gatoyaz, YHAZZ. Ahí me puedes encontrar, vas a encontrar desde actualizaciones sobre los chicos, desde actualizaciones sobre mis actividades, los podcasts y todo lo referente a Aroha Latin World. Chicas, ¿cómo las encontramos a ustedes? Bueno, a mí me encuentran en Twitter como midweb1985 y los invito a que visiten mi TikTok, midweb.es,
donde en realidad hago muchos videos, todo relacionado con astro, hablo de muchos temas de astro y al mismo tiempo la idea es como reírnos un poco de algunas cosas que, como les dije, todos los días nos dan material, tanto para entretenernos como también para aprender de astro. Así que los invito a mi TikTok y a mi Twitter. Así es. Sol, ¿cómo te encontramos? Bueno, a mí me encuentran en Twitter como Cleopatra-Oroa. Bueno, esa historia se los puedo contar después porque el nombre de Cleopatra. Y en Wow. Instagram como Cleopatra-Oroa 93. Así que estamos ahí activas, compartiendo, publicando, recordándoles a ustedes cada transmisión que tenemos en YouTube. Y bueno, ahora vamos a incluir los avisos de nuestro podcast. Perfecto. Ujú. Recuerden dejarnos también qué temas quieren que nosotros hablemos de astro, qué les interesaría escuchar, qué quieren que comentemos o qué consideran que sería importante tocar en este podcast. Así que también les invitamos a que nos comenten, no lo olviden. También les recuerdo que tenemos un hashtag activo, mi historia-ALW, donde nos puedes contar qué canción fue con la que conociste a Astro, qué es lo que te hace sentir los chicos, por qué son tan importantes en tu vida para ti. Si te da pena hacer un hilo de Twitter a través de esa red social, no te preocupes, también nos puedes enviar por inbox, ya sea un audio o contándonos tu historia, y aquí en este espacio vamos a compartirla con otras arojas. Y por supuesto, si ahorita estás distrayéndote tantito en YouTube haciendo streaming, no se te olvide que ya está el lanzamiento de Vincent, entonces dale click a la canción principal, acuérdate de alternar con algunos otros videos y por supuesto nos estamos viendo en la siguiente emisión. Nos vemos. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao. Corte. Nos encontramos en 15 días. Con más de Aroha Latin World. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Yo soy Jazz Pimentel. Soy Solange. Soy Midwen. Y juntas juntas somos Aroha. Latin World.